En el tiempo de respuesta en, repercute en los recursos que tenemos, puede llegar a colgar nuestro servidor, puede llegar a desbordar la memoria RAM del equipo. Entonces, por ende, nosotros vimos lo que era la inserción en bloque, ¿verdad? Como una solución práctica. Ahora, ya tenemos nuestra tabla que tiene 100.000 registros o tiene 600.000 registros. ¿Y qué pasa si yo necesito ubicar un registro? Evidentemente, si yo le digo recuperame un registro de los 600.000 y tengo que saber también utilizar algún algoritmo para que la búsqueda sea también eficiente, sea también eficaz, para que sea rápida. Entonces, a eso se refiere con las búsquedas, ¿verdad? Yo tengo que ver qué búsqueda voy a estar utilizando y aplicar una técnica de búsqueda para que cuando quiera encontrar un registro entre 1 millón de registros, entre 500.000 registros, entre 600.000 registros, el tiempo de respuesta no sea tanta. Y trabajar en hilos serían trabajar en procesos diferentes, en forma sincronizada. Yo ahora mismo estoy levantando un proyecto y ejecuto un proyecto. Eso es una tarea, eso es un proceso que se está ejecutando en memoria. Pero ¿qué pasa si yo necesito aumentar el tiempo de respuesta? Si en vez de trabajar un archivo que tiene 500.000 registros, estoy trabajando con 5 archivos y cada archivo tiene 500.000 registros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una operación para que una inserción de un archivo esté en una tarea, la inserción del siguiente esté en otra tarea, la inserción del tercer archivo esté en otra tarea y van generándose tareas en forma paralela y cada tarea se está ejecutando en el mismo tiempo, pero cada tarea consume su propia memoria, su propio recurso. Entonces están trabajando en el mismo momento, pero con recursos de hardware en formas diferentes. Entonces son como 5 operaciones que se están realizando en forma simultánea y cada una es independiente que la otra. Entonces, ese tipo de situaciones también tenemos que conocer, tenemos que ver cómo manejar eso a nivel de Java. Entonces, por ese motivo es que es muy importante que ustedes vayan realizando, ¿verdad? Los ejercicios que yo les voy, que vamos haciendo. Y también es importante, yo voy a preparar un archivo en esta semana para levantar y les voy a dejar ahí una tarea en concepto de proceso y de trabajo práctico ya para que podamos nosotros tener el puntaje también de los trabajos y va a ser práctico, ¿verdad? Va a ser replicar todo lo que hasta ahora estamos haciendo. Entonces, por ese punto también es importante, les va a servir a ustedes para acumularlo, el puntaje de trabajo, y les va a servir también para practicar por sobre todas las cosas. Así es que José, si de repente como vos sos el delegado de tu grupo, si podés manifestarle también a tus compañeros que no se están pudiendo conectar esta situación, ¿verdad? Sobre la temática del examen y sobre los tipos de contenido que tenemos que desarrollar la siguiente sesión y a partir de ahí ya ir preparándonos para el examen. Les voy a estar comunicando, profe. Bueno, ¿alguna consulta, gente? Profe, respecto al IDE que utilizábamos, no tenés problema, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera. ¿El I de desarrollo? Sí. No, nosotros usamos Java como lenguaje de programación. Ustedes pueden usar cualquier IDE que se pueda utilizar para trabajar con el lenguaje Java. Ok. Bueno, me confirman, por favor,
cuando están visualizando la pantalla. Ahí se ve tu pantalla, profe. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto base y nuestro proyecto base estaba, mejor dicho, dentro del proyecto base estamos encontrando todo el esquema que ya estudiamos del DTO y el DAO y le agregamos nuestra gestión de un archivo que contiene volumen de datos importante, que en este caso era un archivo denominado PUTIMO, una lista de archivos de beneficiarios del programa PUTIMO del gobierno del año pasado. Lo que ahora vamos a hacer es vamos a hacer un repaso nuevamente, pero utilizando otro archivo. En este caso, este archivo, ¿qué contiene? Contiene datos de root de empresas que están registradas en la SEP. No está aquí la totalidad, evidentemente. Yo descargué solamente uno de los archivos. Estos son datos públicos que la SEP publica en forma mensual, entonces uno puede acceder sin problema a dicha información. Entonces, en este archivo estamos encontrando no lista de personas, sino que lista de empresas, sea físicas o sea jurídicas, ¿vale? Y en este caso, este archivo contiene 114.317 registros. En el archivo anterior, si recordamos, teníamos casi 600.000 registros. Entonces, en este archivo tenemos mucho menos cantidad, ¿verdad? Pero de igual manera sí tenemos un volumen importante también. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una réplica utilizando este archivo, de tal manera que ustedes puedan utilizar también el mismo archivo para poder replicar esta clase. Entonces, ¿qué datos tenemos? Lo primero que teníamos que hacer es un mapeo del archivo que tenemos, los datos que tenemos dentro del archivo contra lo que vendría a ser una tabla dentro de una base de datos, ¿verdad? Entonces, yo ya les adelanto que esta primera columna vendría a ser el número de root. Recordamos que el separador vendría a ser nuestro punto y coma, el nombre y apellido, o en este caso sería la razón social, el dígito verificador y el último sería un formato de root anterior. Entonces, estamos hablando de dato número 1, dato número 2, dato número 3 y dato número 4. Son 4 datos nuevamente que tenemos que trabajar dentro de lo que sería una tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la réplica de esos datos a nivel de tabla. Vamos a abrir mi SQL Doc. Estos eran los datos que teníamos anteriormente. Nuestra base de datos. Y acá tenemos una tabla que era, o sea, varias tablas que usamos como ejemplo y ahora tendríamos que crear uno nuevo. Esta tabla se va a denominar root. O mejor dicho, en vez de root le vamos a poner empresas. Va a tener un ID propio, que va a ser la PK y que va a ser autoincremental. Va a tener número de root. Le vamos a poner varchar nada más. Va a tener razón social. Va a tener DV, que sería dígito verificador. Este es un valor INT nada más. Y por último, root
anterior, que era el formato del root anterior. Bien, entonces, estos datos de dónde extrajimos? Extrajimos o lo mapeamos, lo replicamos del archivo que se nos facilitó en el ejercicio. Entonces, esta primera columna sería el número de root, la razón social, el dígito verificador y el root anterior. Entonces, el primer paso ya está creado. Creamos una tabla denominada empresas y esta tabla de empresas ya cuenta ya con una estructura, ya cuenta con una columna. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es empezar a crear las clases necesarias para poder trabajar con dicha tabla. Entonces, vengo hasta mi proyecto, me voy primero a mi DTO y empiezo a crear empresa DTO. Empresa DTO. Estas son las columnas con las que tenemos que trabajar. Siempre trabajamos con columnas de tipo privada. Y luego empezamos a declarar las variables. Para string. El siguiente es también string. Era un valor integer. Dígito verificador. Y este es string nuevamente. Una vez declarado todas las variables, ya sabemos que tenemos que generar nada más ya los métodos getAndSet. Ahí está. El paso número 1 ya se encuentra concluido. Ahora vamos al DAO y aquí es donde ya tenemos que optimizar nada más ya el proceso. O sea, no hace falta, si ustedes ya tienen una cierta habilidad, no hace falta volver a crear línea por línea, sino que hacer lo que ahora yo voy a hacer es esta clase ya tiene preparado las operaciones en este caso para poder hacer las pruebas correspondientes. Y las operaciones son: la primera operación era de agregar registro y la siguiente era la de agregar bloque de registro. Y tenemos también una consulta para recuperar los datos. Tenemos también otra consulta para recuperar un dato en específico. Entonces, estas 4 operaciones son las que normalmente vamos a volver a realizarlas. Por ende, no es necesario crear línea por línea, sino que ahí ya podemos usar nuestra habilidad. ¿Para qué? Para poder copiar y actualizar nuestro código fuente en base a un nuevo ejercicio. Reutilizar lo que ya tenemos y modificar, alterar el código según nuestra necesidad. Entonces, eso lo pueden hacer sin ningún problema ustedes
Entonces, lo que sería es hacer clic derecho, vamos a Refact y le digo copiar. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar empresa DAO. Ahí me copió. Tenemos empresa DAO. Y bueno, y ahora en todos los lugares donde esté Putumo DTO, tenemos que modificar, tenemos que empezar a trabajar con la empresa DTO. Ya no con el Putumo DTO. Entonces voy a agrandar mi pantalla. Borro este. Y acá le digo, en vez de empresa, en vez de Putumo DTO, seleccionamos o trabajamos con empresa DTO. Evidentemente los get van a empezar a generar conflictos, ¿verdad? Pero primero vamos a modificar el paso número 1, porque el paso número 1 pertenece a entonces el paso número 1, lo que tendremos que hacer es la modificación del query. Entonces, en vez de la tabla Putumo, ya sabemos que nuestra tabla se llama empresas. La columna, en vez de número de cédula, sabemos que se llama número-RUT. La siguiente columna, en vez de nombre y apellido, se llama, perdón, le puse razón social. Tendría que haber sido razón. Una equivocación mía. La tercera columna, el dígito verificador, y la cuarta columna, RUT anterior. Entonces, empezamos la modificación y ahora hacemos la verificación. Misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Número 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Está bien ya nuestro query. El prepare statement sabemos que es el mismo. Y aquí empezamos nuevamente a hacer la modificación, la alteración de nuestro código. En vez de get número de cédula, vemos cuál es el primer índice. El primer índice pertenece a columna número root. Entonces, get número de root. Get número de root es una cadena, es un string, por ende aquí me dice un error de compatibilidad. Entonces, este tiene que ser string. El número 2, la columna número 2 hace referencia a la columna número 2 hace referencia a la razón social. Entonces, acá tendría que ser get razón social. La columna número 3 es el dígito verificador. El dígito verificador, si recordamos, habíamos puesto como un valor numérico, entonces es set int. Y evidentemente aquí, get dígito verificador. Y por último, el root anterior, que sí corresponde que sea string. Entonces, get root anterior. Entonces, de esa manera, los seteos ya están actualizados según mi nuevo ejercicio. La ejecución es la misma. Y a partir de estos bloques sabemos que es exactamente lo mismo. Así es que prácticamente son dos pasos nada más lo que tenemos que actualizar. Evidentemente trabajar con el objeto correspondiente, reestructurar el query SQL y reestructurar según el query, reestructurar el seteo de datos. Una vez que hayamos hecho eso, prácticamente decimos que el primer ejercicio de agregar registro ya ha sido finalizado de forma exitosa o modificado en forma exitosa, ¿verdad? Todavía no probamos, después vamos a probar. Ahora vamos a modificar el siguiente bloque.
Y el siguiente bloque es el bloque que inserta los datos en forma de grupos. Y entonces, lo mismo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Modificar el query. Entonces, esto que ya está actualizado a mi nuevo ejercicio, lo puedo copiar. Vengo hasta este punto, lo pego aquí. Evidentemente, voy a verlo aquí arriba nada más. Modifico el nombre de la empresa, la columna, la siguiente columna, la siguiente y la siguiente. Y la columna de values queda tal cual está aquí. Entonces, trasladamos este bloque también, lo trasladamos hasta este punto. Y de esa manera ya tenemos prácticamente también actualizado nuestro bloque de inserción en bloque. La estructura, perdón, me falta modificar el objeto. Esto tiene que devolver o tiene que trabajar con la empresa de DTO. Por ende, aquí tiene que ser empresa DTO y los get correspondientes. Get número de root. Este es get razón social. Recordemos que cuando es un string tiene que llevar comillas simples. Entonces, como el número de root era una cadena, le ponemos la comilla simple. Ahí. Entonces tenemos aquí la comilla simple, la comilla simple. La comilla simple al inicio, la comilla simple al final, en lo que sería razón social. El siguiente, el tercero vendría a ser el dígito verificador y ahí tenemos que hacer el trabajo inverso. Tenemos que quitarle la comilla simple porque la tercera columna pertenece a get dígito verificador. El get dígito verificador es un valor numérico. Y por último, la cuarta columna nuevamente debe tener la comilla simple porque era get root anterior. Entonces, nuevamente hemos actualizado nuestro get según el ejemplo, según el nuevo ejercicio, perdón. Y acá tenemos la lista. Ya está actualizada la lista. Y ahora ya no tenemos más ningún error. Y por ende ya no tenemos más ningún registro o ningún dato que actualizar. Entonces, ahora sí podemos decir que el agregar bloque de registro también hemos modificado y hemos modificado solamente los bloques de código donde precisamos modificar la estructura en sí. Es la misma, no se modifica. Seguidamente a esto, tenemos que cambiar también las consultas, porque las consultas forman parte importante de lo que es la estructura en sí. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, en vez de listar beneficiarios, va a ser listar empresas. Evidentemente, esta va a ser una lista de tipo empresa DTO y empezar a modificar en los lugares correspondientes. Esto va a devolver una lista en todos los lugares donde estamos trabajando con DTO, con el último DTO, se altera por empresa DTO. Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar el query.
Entonces, el query, sabemos que la tabla se llama empresas. Y las columnas es ID, está. El siguiente es número root. El siguiente es razón social. El dígito verificador. El root anterior. Y ha sido modificada también ya el query. Seguidamente tenemos que modificar los set correspondientes y los códigos en donde estábamos recuperando los códigos también actualizar según las columnas correspondientes. Entonces, aquí sería set número de root, es una cadena, entonces en vez de set int, esto pasaría a ser set string. Número de root. El siguiente sería set razón social. Número de root, razón social. El siguiente sería dígito verificador. Dígito verificador, si recordamos, es un valor numérico. Y por último, el root anterior. Entonces, de esa manera también ya hemos modificado los bloques de código actualizando a lo que vendría a ser nuestro ejercicio de empresa de TEO. En el ejercicio que yo les voy a dejar, o sea, en el archivo que yo les voy a levantar, seguramente va a ser así. Un archivo en vez de empresas, podría ser, por ejemplo, un archivo de países, por decirlo así. Entonces, el archivo de países que va a tener una estructura interna. Seguramente va a tener nombre completo, continente, cantidad de población, idioma que habla o primer idioma, ese tipo de datos. Entonces, cuando ustedes hacen la actualización, ¿qué tienen que hacer? Tienen que actualizar los datos o tienen que actualizar los bloques según los datos como estamos haciendo en este momento. No es necesario que empiecen a codificar línea por línea. Si ustedes ya entienden el ejercicio, ustedes pueden optimizar su tiempo y actualizar los bloques según el ejercicio, que es lo que estamos haciendo aquí y que es lo que estamos demostrando. El siguiente bloque y el último bloque es listar empresas, sería en este caso. Y en vez de último DTO, empresa DTO. Las columnas correspondientes a esta empresa. Donde exista un filtro. El filtro está bien aquí. Se realiza el execute query. Esto está bien. Esto no se altera. Y aquí nuevamente hacemos la modificación. PO. Y nuevamente, esto sí podemos nuevamente copiar nada más ya de este bloque debido a que esto es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto lo actualizo.
tiene que retornar DTO y en vez de último DTO, retorna empresa DTO. Y fíjense que de esa manera hemos también ya actualizado el último bloque que es listar empresa. Y ahora nos queda pasar al siguiente archivo, que es el gestor de controlador. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, vamos a copiar. En empresa. Evidentemente esta dirección tenemos que alterar y hacer, como dijimos, la actualización según el nuevo ejercicio. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado el archivo? En la misma carpeta, pero el archivo se llama root.txt. Entonces, en vez de lista.csv, es root.txt. Esto no se modifica. Aquí empieza la modificación. En vez de punto dado, ¿qué va a hacer? Empresa dado. En vez de punto DTO, empresa DTO. Casualmente tiene 4 columnas, así es que esto va a quedar intacto. Y el split también va a quedar de la misma manera debido a que el separador es también un punto y coma. Recordaremos que esta vez la columna separadora. Y el split era el método para identificar y realizar los cortes correspondientes. Entonces, el DTO ahora tiene que generarse y tiene que ser empresa DTO. Los set correspondientes era set número de root, este está bien. Como ya le pusimos número de root, ya le pusimos una cadena, ya no vamos a tener problemas en el tema del parse. Si recordáramos, en la sesión anterior lo que tuvimos un problema era porque había una línea o había un carácter extraño que generaba que nuestro código se rompa, ¿verdad? Que genera un error. Entonces ahora, al ponerle número de root, le pusimos una cadena, entonces no va a haber problema. La siguiente columna es la razón social. Le quitamos nomás también así el espacio, le ponemos punto trim al final para que quite los espacios tanto al inicio y al final, los espacios vacíos que pudiera tener algún dato. El siguiente es set dígito verificador y este sí es un valor numérico, entonces este sí tendríamos que hacer una conversión. Integer.parseInt. Convertimos el valor que está recuperando y le quitamos también los espacios. Y por último tenemos el root anterior. El DTO. Le agregamos o le invocamos al agregar registro. Y de esa manera, fíjense que ya hemos finalizado el cambio de nuestro procesar archivo. A este le vamos a cambiar el nombre, evidentemente. Esto tiene que ser procesar archivo empresa. Todas estas clases se reutilizan, la estructura se reutiliza, lo que se actualiza, se modifica, es el objeto con el cual yo voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con el DAO de empresa y con el DTO de empresa.
Una vez que haya alterado el procesar archivo, voy a modificar también el que es procesar archivo en bloque. Este que va a ser procesar empresa bloque. Esto ya modifico, ya sé que ahora va a ser root.txt. Y todos los lugares, todas las ubicaciones donde estamos trabajando o encontrando último DAO, ya sabemos que tenemos que modificar por empresa DAO. En vez de último DTO, empresa DTO. Y esto, como es exactamente lo mismo que tenemos aquí, podemos copiar. Pegamos. Y esta lista, a ver, esta lista todavía no actualicé. Perdón. Esta lista quedó con lista de empresa de DTO. Entonces, esto me faltó modificar. Empresa de DTO. No. Perfecto. Y esto le llamamos a agregar bloque de registros que ya está haciendo la inserción también. Perfecto. Entonces, de esa manera hemos también terminado la modificación de lo que vendría a ser nuestro procesar empresa en bloque. Y ahora, desde nuestro laboratorio base, lo que tenemos que hacer es, en vez de llamarle, esto también puedo copiar para tener otro, este va a ser desde archivo empresa. Esto de persona no vamos a utilizar y este va a ser gestión, pero de empresa CTL. Voy actualizando y en este caso ya no existe un gestionar.demo, sino gestionar empresa. Voy a invocarle primero al que es procesar archivo empresa, que es el que registra en forma pero hace rato que borré. Voy a agregarle nomás para que no me dé error nuevamente aquí. Esto era no, estos eran los primeros ejercicios que estábamos haciendo. Bueno, entonces ahora tenemos el test de archivo empresa y esto le va a invocar a procesar archivo empresa y va a empezar a realizar la operación, pero de a uno. Entonces, si yo me fijo en mi tabla de empresas, actualizo esta tabla y fíjense que no tenemos ningún registro insertado. Yo vengo aquí y ejecuto el que es desde archivo empresa, le doy clic derecho, le digo ejecutar. Se ejecuta y empieza a
actualizarse. Actualizo esto y tendríamos que tener en algunos registros. Le está pesando, entonces voy a preparar nada más un select con el con. Tenemos hasta ahora 1524, 1697. Fíjense, esos son los registros que ya están insertándose. 1852, 1907. ¿Sí? Se dan cuenta cómo esto va variando. Y si yo paro, fíjense que acá todavía no ha parado. Entonces, pero esto va sumiendo. ¿Y cuántos registros nosotros teníamos? Teníamos en el archivo de empresas, tenemos 114.000 registros. Quiere decir que si vamos a estar ejecutando de a uno esto, fíjense que ni a 3.000 todavía no llegamos. Entonces más de 100.000 registros nos está faltando. Más de 110.000. Entonces evidentemente esto tenemos que parar porque es bastante la cantidad de registros y evidentemente no es el mecanismo correcto estar haciendo la inserción con esta estructura. Si le ponemos el asterisco from de la tabla empresa, vamos a ver los datos que están, lo que me ha insertado. Fíjense que estos son los datos que se insertó hasta el momento. Solo que acá nos trae hasta 1000 registros, ¿verdad? Entonces yo acá le puedo limitar, le puedo decir que quiero que me muestre hasta 10.000 registros. Y vuelvo a ejecutar. Y me va mostrando mi página nomás. Entonces, sabemos que esta operación no es la operación adecuada. Entonces vamos a borrar nuevamente los datos de la tabla de empresas. Los 1908 registros se han eliminado. Y en vez de estar invocándole a procesar archivo empresa, le vamos a invocar a procesar archivo empresa bloque. Clic derecho, ejecutamos, me dice hubo un error, hay un error de sintaxis. Hay un error de sintaxis. Vamos a mi empresa DAO. El error ocurrió por aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver si en el archivo no hay algún dato. Algún dato raro, algún carácter raro. Esta es la columna. O sea, perdón, esta es la fila en el que generó el problema. Pero aparentemente no hay ningún carácter raro. Vamos a verificar. No llegó a ser. Y ahora a comparar contra mi archivo de Putemon en el esquema de bloque. Comilla simple, inicia, cierra la comilla simple, coma, inicia la siguiente comilla simple, cierra la siguiente. El dígito verificador es un valor numérico, por ende no es necesario que lleve la comilla simple. Y luego inicia la comilla simple, cierra la comilla simple y luego cierra el paréntesis. Ok. Bueno, vamos a hacer un paso a paso para ver dónde está el problema y vamos a poner bloque de A3. Y aquí vamos a parar para tratar de detectar en dónde se está generando el problema. Clic derecho, en vez de room, vamos a ponerle debug. Ahí paró.
Bueno, la lista en teoría tiene 114.000 o 114.310 filas. 114.000 objetos tenemos. Entonces, empezamos el recorrido. F8 y el primer dato se está construyendo de la siguiente manera. Ahí está. Es un string. Se abre paréntesis, valor, comilla, coma, comilla, cierra comilla, coma, 3, abre y cierra. Bueno, la cadena está vacía. Empieza a acumular la cadena. Ahora el dato. Y empezamos a acumular. Ahora la cadena, en teoría, tiene un siguiente dato. Y ya les agrego la coma. Y el query entonces voy a copiar, voy a trasladar directamente aquí y aquí vamos a ver si detectamos si hay algún problema. Se va a bajar aquí. En teoría se armó, le doy a ejecutar y aquí me dice que ha sido insertado en forma exitosa. Si ejecuto esto, ahí me dice que tenemos 6 filas. Vamos a borrar nada más esto. Voy a volver a contar 0 y entonces aquí vamos a ejecutar esto. F8 y vuelvo a ejecutar y me ha insertado en forma exitosa. Quiere decir que algún dato está rompiendo. Algún dato está rompiendo. Y bueno, hay que detectar qué dato es. Pero el bloque está insertando en forma exitosa. Vamos a ponerle bloque 100. A guardar. Clic derecho. Vamos a ejecutar. Y en la misma línea. ¿Será que esta barra invertida le está generando conflicto? Vamos a reemplazar por un vacío. Vamos a guardar
Y ahora ya no tenemos en teoría esa barra invertida. Bueno, voy a contar cuántos registros 3 teníamos. Vamos a borrar esos 3. Vamos a hacer el registro y ahora vamos a volver a insertar. Acá hay un, un- una simbología que no le está gustando al MySQL. Pasa que al existir aquí una comilla simple, viene, y como acá se trabaja con comilla simple, viene la comilla simple y supongamos que aquí le pone la comilla simple. Entonces, es como que cierra. Es como que cierra así y esto queda ya fuera de la cadena de texto. Entonces, cuando encontramos, lo que tenemos que hacer es esto, tenemos que reemplazar. Y le reemplazamos por vacío nada más. O le reemplazamos con guión medio en vez de la comilla simple, porque la comilla simple es un símbolo que se usa en el MySQL, en los motores de base de datos. Entonces le reemplazamos todo. 167 registros han sido reemplazados. Guardamos nuevamente y fíjense ahí cómo se ha reemplazado. Y ahora vamos nuevamente aquí. Vamos a contar a ver si llegó a insertar o si el error hizo que se deshaga la operación. 200 registros se llegó a insertar. Vamos a borrar los 200 registros. Ahí, perfecto. Entonces, vamos nuevamente a archivo, clic derecho, run file. Ahí hasta el momento no me aparece más nada. Está ejecutando. Y aparentemente está realizando la operación. Vamos a ver en cuánto tiempo demora. Pero recuerdo que yo modifiqué la empresa DAO, pero puse bloque de 100. Así es que en teoría debería de ser rápido también esta inserción. Vamos a guardar. Podemos ir viendo cantidad de registro que está ejecutando o que está insertando. Y ya tenemos 101.000 registros. Quiere decir que ahora ya habrá terminado. Sí, fíjense que 40 segundos. Hubo una columna que vino como un valor long y la columna es una cadena. Pero ha finalizado. En 40 segundos ha finalizado y vamos nuevamente a seleccionar y tenemos 101.000 registros que se insertó en 40 segundos y luego se truncó, luego se paró, generó una excepción porque en algún momento vino con un valor tipo numérico en vez de razón social. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que practicar y voy a dejar, así como está, vamos a dejar como práctica. O sea, yo voy a levantar el proyecto, pero el proyecto que voy a levantar no va a tener este archivo de empresa DAO, no va a tener gestión de empresa del controlador,
no va a tener empresa de TO, o sea, ninguno de las clases que acabamos de construir va a estar. ¿Por qué? Porque el trabajo en sí va a consistir en que ustedes vean el video y puedan replicar desde el video el ejercicio. Y evidentemente en el video van a tener también el paso a paso de cómo llegar hasta este punto. Entonces, en breve voy a levantar el proyecto sin la actualización del día de hoy y en breve también el video ya va a estar disponible. Vuelvo y reitero, ustedes qué tienen que hacer, señores, tienen que un ratito, ven a seguir. Ustedes tienen que replicar la sesión del día de hoy para poder prepararse para el trabajo práctico y poder prepararse para el final. Por ende, no va a estar actualizado con los códigos fuente de nuestro proyecto, pero sí le voy a pasar el archivo más el video para que puedan utilizar el video como una guía didáctica. ¿Tienen alguna consulta, señores? Sí, profe, una consulta. Sí. En el examen final nosotros también tendríamos que cargar registros a nuestro algoritmo. Sí, yo les voy a pasar el archivo y ustedes van a realizar este trabajo como estamos haciendo aquí. ¿Y cuántos registros serían Y aproximadamente? Porque mi, así como este de empresa va a ser 100.000 registros por ahí va a tener. sí, porque mi computadora tiene un GHz nomás de procesador y cuesta bastante. Sí, no va a ser un archivo que va a tener más de 100.000, no va a tener. Ok. ¿Alguna otra consulta, señores? A ver, hoy estamos el 7/06/2021. José Arturo Ayala. Sí, ¿qué pasó, profe? No, estoy anotando nada más lo que están participando de la sesión. Erika Cardoso. Hola, profe. ¿Cómo estás, Erika? ¿Todo bien? ¿No tenés alguna consulta con relación al código? No, profe, ninguna. Por el momento. Bueno, Tal espero vez que cuando puedas empiece a replicar, hacer. replicar en esta semana y en la siguiente semana seguramente ya van a aparecer las dudas. Sí, profe. Miley Chávez. ¿No funciona tu micrófono? Entiendo. Perfecto. Lo mismo que le dije a Erika, replicar y en la siguiente sesión vamos a estar atentos. Roberto Salinas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora mismo no hay ninguna consulta, pero al poner a la práctica puede ser que haya alguna que otra consulta para la próxima sesión. Perfecto. Ustedes son los únicos 4 que pueden llegar a tener totalidad de trabajo práctico con proceso. Así es que no desaprovechen eso. Ok, profe. Recuérdenle a los demás compañeros que no se pueden conectar que eh, habíamos dicho que trabajar en clase también iba a valer como proceso. Entonces, que se conecten en la siguiente sesión, más no tanto por
puntaje de proceso, sino porque vamos a estar trabajando fuertemente con este tipo de ejercicios ya, pensando ya en su examen final. Dale, profe. Bien, en breve ya va a estar el video y ya va a estar el proyecto, así como dijimos. Les deseo un buen resto de jornada, señores. Cualquier situación, voy a estar en el grupo atento. Hasta la próxima. Hasta luego, Dale, profe. profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe, igualmente.